La paz de Dios, hermanos. El día de hoy vamos a comenzar a hablar acerca del libro de los Hechos. Bueno, es un libro que lleva por título Hechos de los Apóstoles, así es como la mayoría de nosotros hemos conocido este libro. Sin embargo, vamos a ver que este libro como tal no debería ser tan llamado como un libro de Hechos de los Apóstoles. Este libro en realidad es la segunda parte de lo que es el Evangelio de Lucas. Este libro, propiamente su nombre correcto, yo consideraría que debe ser el libro de los hechos de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Si nosotros nos damos cuenta de la interacción que existe con respecto a los apóstoles, vamos a verificar que se habla sí efectivamente de los apóstoles y nos refiere a los 11, porque Judas ya sabemos que ya no estaba, pero nos refiere acerca de los 11 cuando se juntan para efecto de decidir acerca de quién iba a ser el que iba a suplir o el que iba a sustituir a Judas, puesto que a 12 se había seleccionado y a 12 tenían que continuar con el ministerio. Se escogió a Matías justamente, por suerte dice la palabra que fue escogido. Sin embargo, este comentario lo estoy haciendo porque va a colación o relacionado con que pues no son hechos de los apóstoles. La única vez que se maneja o que se refiere a los apóstoles es en este capítulo primero, cuando se habla acerca de la selección de Matías. De ahí en fuera tenemos que solo se habla de Pedro y de Pablo, pero podemos notar que el libro de los Hechos nos habla de nuestro Señor Jesucristo, es decir, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que siguió haciendo nuestro Señor Jesucristo y lo que el Espíritu Santo llevó a cabo después de que nuestro Señor Jesucristo, bueno, ascendiera. Así las cosas, lo ideal sería llamarle, insisto, hechos de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Bueno, nosotros podemos ver, o mejor dicho, los doctrinarios establecen que este libro fue escrito por Lucas. ¿Por qué motivo dicen que fue escrito por Lucas? Bueno, lo cierto es que no hay ninguna evidencia que pueda poner en duda esto. En primer lugar, si no fuese perdón, vamos a hablar acerca de la temporalidad en primer lugar. Este libro fue escrito entre el año 62 y 63 después de nuestro Señor Jesucristo por algunas evidencias muy sencillas de manera histórica que vamos a ver ahora. La primera de ellas es que la caída de Jerusalén fue en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Lucas no lo maneja. Por lo tanto, pues si Lucas no maneja en este libro de los hechos, que como su nombre lo dice son hechos, debió haber manifestado acerca de la caída de Jerusalén si es que hubiese sido con posterioridad, como algunos dicen que fue escrito por ahí del siglo segundo, lo cual es imposible. Ahora bien, también tenemos que la persecución de Nerón que hizo a los cristianos se llevó por ahí del año 64 después de nuestro Señor Jesucristo. También una evidencia que tenemos de que este libro debió haberse escrito forzosamente entre el 62 y 63 de nuestra era es porque Lucas, que estuvo siguiendo propiamente al apóstol Pablo, que estuvo juntamente con él, era su compañero, pues no escribió acerca de su muerte, quedó únicamente en el momento de que fue llevado al juicio a Roma. ¿Sí? Entonces tenemos que por estas tres evidencias es imposible que el libro de que el libro de Hechos hubiese sido escrito después del año 65. Tuvo que haber sido escrito necesariamente antes del año 64. Ahora bien, este segundo libro de Lucas nos narra acerca de los hechos que el Espíritu Santo llevó a cabo en el nuevo, con este pueblo, con esta iglesia. Es una conexión. El libro de los Hechos podemos denominarlo como una conexión entre los evangelios y las epístolas. ¿Por qué motivo? Es un vínculo que hay con los evangelios. No podemos entender el libro de los Hechos
si no leemos previamente nosotros los evangelios. Lo que se establece en el libro de los Hechos es un relato coordinado de los orígenes cristianos, es decir, la expansión del cristianismo, ¿desde dónde a dónde? De Jerusalén, es decir, desde Palestina hasta Roma o hasta Italia. Lo medular en este libro es que se da a conocer el evangelio en primer lugar a los judíos. Sin embargo, los judíos lo rechazan y sin embargo los gentiles son los que están ansiosos de saber acerca de esto. Recordemos que fue dado en visión a este apóstol, a Pedro, acerca de un lienzo que bajaba tomado de los cuatro extremos, en donde Dios le dijo, bueno, come de esto. Habían animales, reptiles, de todo tipo, y le dijo, come de esto, y se le dijo 2 veces, y él responde, no voy a comer de esto porque nada inmundo ha tocado mi boca. Y el Señor le dice, no puedes llamar inmundo a lo que yo ya purifiqué, o a lo que es mío, a lo que estoy limpiando. Con esto, de inmediato, cuando se va, lo llaman para efecto de hablarle a Cornelio y a toda su casa. Es que él entiende claramente que es que el evangelio no solamente es para los judíos, sino que también es para los gentiles. En el libro de los Hechos se habla acerca de mejor dicho, se le da continuidad a lo que en Lucas estableció como evangelio, de lo que nuestro Señor Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar. En el libro de los Hechos se le da continuidad a través de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo resucitado y lo que continúa haciendo nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo en la iglesia, es decir, en los orígenes de la iglesia. Habla el libro de los Hechos acerca de gente común haciendo cosas extraordinarias. Recordemos cuestiones extraordinarias como lo son los discursos. Es decir, se les reconocía a los apóstoles y decían, bueno, pues si estos son de nuestro propio pueblo, de nuestro propio territorio, ¿cómo es posible que hablen así? Cuando ellos daban sus discursos, recordemos el discurso explicativo de Pedro, cuando lo da en el capítulo 2, después de que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pedro mismo, cuando da su discurso afuera del pórtico de Salomón, a Esteban, recordemos Esteban, y también en el Areópago, cuando se les explicó a los griegos en medio del Areópago cosas importantísimas en aquel entonces, es decir, una de las cunas del conocimiento. Ahí fueron a predicar el evangelio. Y ahora, si hablamos acerca de milagros, es decir, gente común haciendo cosas extraordinarias, podemos ver los milagros. Sanaron enfermos, sanaron a Dorcas, sanaron a Eneas, el cojo en el templo de la Hermosa, echar fuera demonios. El libro de los Hechos nos habla acerca de todas estas cosas, no que hicieron los apóstoles, sino que más bien el Espíritu Santo, como nuestro Señor Jesucristo lo hacía con ese poder porque estaba lleno del Espíritu Santo, fue que los apóstoles lo realizaron. Podemos ver que el Evangelio fue llevado por todas partes de aquella región, porque pues esa era la gran encomienda. Nosotros podemos notar aquí en Samaria, de hecho, fue hasta derramado el Espíritu Santo, y ello lo podemos inferir cuando la palabra de Dios en el capítulo 8 nos habla acerca de que Simón, el mago, al escuchar de que en Samaria a través de la imposición de manos recibían el Espíritu Santo, pues bueno, él quiso comprar esta bendición, a lo cual lo reprendieron los apóstoles. Por ello podemos saber que también en Samaria ya se hablaba acerca del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se derramaba. En conclusión podemos ver que el libro de los Hechos es la historia de los discípulos recibiendo lo que nuestro Señor Jesucristo recibió para hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Nuestro Señor Jesucristo recibió poder cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Y
En consecuencia comenzó a hacer milagros, prodigios y maravillas. Los apóstoles funcionó de la misma manera hasta que el Espíritu Santo se manifestó a ellos, estuvo en ellos, es cuando lograron salir y cuando hicieron milagros y cuando hicieron maravillas. El inicio de los cristianos propiamente dicho, a manera de burla, obviamente, que se les decía cristianos, sin embargo no sabían la trascendencia que iba a tener el llamarnos cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Es todo lo que puedo aportar por el momento, amados hermanos, acerca del libro de los Hechos.